Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Entre Ríos, Argentina. Yo no maté a Fernando. No tendría que estar acá. 29 de diciembre de 2017. Fernando Pastorizo, un joven de 20 años, fue hallado muerto en Gualeguaychú, Argentina, junto a su motora. Había recibido 2 impactos de bala. El cuerpo fue encontrado en el suelo, sin señales que indicaran que se trataba de un robo. Poco antes de ser asesinado, Fernando estaba llevando a su novia, quien después caminó unas 20 cuadras hasta su casa. Después de que el cadáver de Pastorizo fue encontrado a la mañana siguiente, Nair, su novia, publicó en sus redes sociales desde su teléfono celular una foto de ella junto a Fernando con el texto: 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Antes de comenzar, abordaré ¿quién era Fernando Pastorizo? Poco se puede encontrar sobre la vida de Fernando, más allá de los hechos y de la relación con Nair. Se afirma que Fernando Pastorizo era un joven de 20 años, que el mismo diciembre en el que perdió la vida se había inscrito en la carrera de administración de empresas y en marzo se mudaría a Paraná, su ciudad natal, para estar más cerca de la facultad. También sería una manera de alejarse de la muchacha que por aquel entonces tenía 19 años. Sus amigos le pidieron 1 y 1000 veces que cortara con Nair. De hecho, Juan, uno de sus amigos íntimos, explicó en una entrevista que siempre le decía a Fernando que se alejara de ella, pero que él estaba muy enamorado. Otro de sus amigos dijo que el joven era tranquilo, divertido e inofensivo, pero que caía en una profunda tristeza cada vez que se peleaba con su novia. ¿Y quién es Nair Galarza? Una chica de clase media, criada en los valores de una familia policial, que adoraba, pero le tenía un poco de miedo a su padre, el oficial Marcelo Galarza, que iba frecuentemente con su mamá, la ex policía Yamina Cro, al gimnasio, que no se drogaba y que estudiaba Derecho, que tenía muchas amigas, todas con sus mismos intereses, y que desde los 15 años llevaba un vínculo muy complicado con Fernando. Vivía en Gualeguaychú, una ciudad de Entre Ríos que no llegaba a 100,000 habitantes. Pero regresemos a los hechos. Eran las 5:10 de la madrugada del 29 de diciembre de 2017. El cielo aún permanecía oscuro. El cuerpo del joven estaba tendido en el suelo, con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su motora y 2 cascos. Había sido una larga noche en compañía de su novia. La noticia del cuerpo inerte de Fernando ya estaba desde muy temprano en los medios locales. Y a las pocas horas, los medios nacionales se acercaron a Gualeguaychú para cubrir los pormenores del caso.
Era increíble pensar que una joven era culpable de los hechos, sobre todo con una cara angelical que no coincidía con semejante delito. Nair fue entrevistada primero como testigo, pero pronto el público se estremeció cuando su nombre pasó a los titulares de los medios de sospechosa del crimen a acusada. Finalmente, en el 2018, la justicia confirmó las acusaciones y con tan solo 19 años, Nair Galarza fue condenada a cadena perpetua por homicidio calificado, por ser de una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja. Casi al instante en el que se producen los disparos, aparece un remisero, Roberto Correa. Esto para explicarles un poquito más el contexto del crimen. En Argentina, un remisero es la persona que conduce un remis, un servicio de transporte con conductor que se contrata por medio de una agencia. Los remises son muy comunes en Argentina y Uruguay, especialmente en las ciudades pequeñas, donde los taxis son escasos. Se diferencian, de hecho, de los taxis porque no tienen taxímetro y no se detienen por la calle a recoger pasajeros al azar. Roberto, el remisero, estaba terminando un viaje por el área y se alertó por el ruido del tiro. El hombre dice haber visto 2 personas. Una persona tirada en el suelo con la motocicleta entre las piernas, la motora, y otra arrodillada, como intentando socorrer a la persona accidentada. En su declaración dijo que no podía identificar el género ni cómo estaban vestidos. Algo que llamó la atención debido a que Nair vestía un mini pantalón de mahón y una chaqueta. Algo que me parece que es relevante y que saltaría a la vista. Pero hay que destacar que la zona era muy oscura. Una vez que Roberto termina de llevar a su pasajera, después de llevar a la pasajera, regresa por el mismo camino para verificar si todo estaba bien. En todo momento se encuentra, en ese momento, se encuentra en el mismo lugar a Fernando, solo, agonizando, sin nadie a su lado. Revisando el cuerpo, se percatan de 2 orificios. Uno en el pecho y otro en la espalda. Y al voltear el cuerpo inerte de Fernando, se dan cuenta de un hoyo en el suelo que había quedado incrustado el proyectil en la tierra. Un segundo proyectil fue encontrado en la pared de una casa que estaba cerca. Alrededor del joven estaban 2 cascos, uno abierto y otro cerrado. No había marcas de goma en el suelo, por lo cual parecía que al joven le habían disparado mientras estaba montado en la motora, la cual se presume que estaba detenido. Cerca de las 8 de la mañana, la policía llega hasta el trabajo de Silvia Mantegazza, la madre de Fernando, y le dan la noticia, quien inmediatamente se afecta y queda en estado de shock al saber que su hijo fue asesinado. Le hacen preguntas generales de Fernando y de sus relaciones, y Silvia nombra a una sola persona, Nair, con quien su hijo llevaba varios años de relación. Silvia llama a Nair. ¿Fernando estuvo contigo anoche? Nair titubea y responde, sí, estuvo anoche conmigo. ¿Y a qué hora se fue de tu casa? No sé. ¿Por qué? Por nada, le contesta la madre de Fernando. Entonces Nair vuelve a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Y en eso Silvia narra que le cambió el tono de voz. Le dije que estaba con la policía y que me acababan de decir que Fernando lo habían encontrado muerto. ¿Cuál es tu apellido? Para que la policía te contacte.
Galarza, fue lo que le contestó Nair. No le dijo Silvia más nada, ni cómo había sucedido, nada. Simplemente enganchó. Ese mismo día, Nair se presenta a testificar. Nair dice que llevaba 4 años de una relación on and off con Fernando, pero que en ese momento estaban peleados. Lo había visto la noche anterior en su casa. Fernando había llegado a las 11:30 de la noche en la motora, que ni sus padres ni su hermano lo habían visto. Dijo que la noche iba bien hasta que comenzaron a pelear nuevamente y Fernando se fue en la motora. Esa había sido la última vez que lo había visto. Aseguró que Fernando andaba con otras chicas, que él mismo le enseñaba las conversaciones del celular con ellas. Luego de él irse, ella le había enviado mensajes de WhatsApp. Uno, aproximadamente a las 5 de la mañana, pero que él no le había contestado. Lo llamó por teléfono, pero que tampoco le respondió. Por último, le había enviado un mensaje a las 5:50 de la mañana. Nair continuó diciendo que se había quedado despierta hasta aproximadamente las 7 de la mañana cuando vio a su padre irse a trabajar. Luego se había ido a dormir, despertándose con la llamada de la mamá de Fernando. Luego de declarar, se quedan con el celular de Nair y ordenan una prueba dermotest, que es la prueba que te indica si tienes rastros de pólvora en las manos. Igualmente, el fiscal del caso, Sergio Rondoni, solicitó que Marcelo Galarza entregara su pistola para hacerle a las mismas las pruebas de rigor. Una vez Nair regresa a su casa tras haber declarado, postea una foto de ella y Fernando juntos con el mensaje que les narré anteriormente y el cual repito, 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Horas más tarde, investigadores le entregaron al fiscal un video de una cámara de seguridad vecina de la cual captó una figura con las mismas características físicas de la sospechosa caminando por el lugar a las 5:20 de la mañana. Concluyeron que era Nair Galarza, alejándose de la escena del crimen. Esa misma noche, Nair es llamada nuevamente a la oficina del fiscal y por primera vez y única vez confiesa haber asesinado a Fernando Pastorazzi. Dice que iba con Fernando atrás en la motora, que ella llevaba el arma de su padre que había cogido de arriba de la nevera donde siempre estaba antes de salir. Dijo que después de dispararle a Fernando 2 veces, había caminado de regreso a su casa y había dejado la pistola donde estaba anteriormente. Nair quedó en prisión preventiva, detenida en la comisaría del menor y la mujer. Días después, Nair ofrece una segunda versión en la cual dice que fue accidental. Fernando es quien toma la pistola de Marcelo, se van en la motora y al Fernando hacer una maniobra en dicha motora, ella aprovecha y toma el arma del cinturón de él, pero se caen y la pistola se dispara. Una vez se han caído, ella aún tiene la pistola en las manos, la cual se dispara una vez más. Explicó que no había dicho nada antes porque no quería meter en problemas a su papá, porque el arma era de él. Detalles de la relación entre Nair y Fernando comenzaron a salir. Una relación tóxica, enfermiza y violenta. Amigos de ellos aseguraban que tenían peleas que varias veces terminaban en agresiones físicas. El morbo mediático no se hizo esperar. El juicio comenzó en junio del 2018 en Gualeguaychú. Se le acusaba
de homicidio doblemente calificado con el agravante de tener una relación estable de pareja. Durante el juicio, la defensa alegó que Fernando maltrataba a Nair, siendo testigos la vecina y la abuela de Nair, quienes aseguraban haber sido testigos, valga la redundancia, de malos tratos de Fernando hacia la acusada. El testimonio de la vecina fue imputado por falso testimonio por la fiscalía por entender que tenía, según ellos, contradicciones. La defensa también ofreció el expertise de Alicia Paday, psicóloga perito, que argumentó que Nair no solo le había descrito la violencia por parte de Fernando. La fiscalía presentó audios, textos y una fotografía que sostenía que luego de una pelea 4 días antes del asesinato, Nair había golpeado a Fernando junto con una amiga. La fiscalía niega las pruebas de maltrato de parte de Fernando hacia Nair. Nair es encontrada culpable del homicidio agravado de Fernando. Fue condenada a cadena perpetua, convirtiéndose, como ya habíamos explicado, en la mujer más joven condenada a cadena perpetua en la historia de la justicia argentina. De acuerdo a la fiscalía, la noche del 28 de diciembre del 2017, Nair llama a Fernando y le pide un cargador del celular. Fernando acepta a pesar de que estaban peleados. Nair va en remis, lo que ya expliqué que no es un taxi, hasta la casa de Fernando, quien sale y le da el cargador. Luego ella le pide que la lleve de regreso a su casa en la motora. Llegan cerca de la medianoche y se quedan en la habitación de Nair hasta las 5 de la mañana. Nair le pide a Fernando que la lleve a casa de su abuela porque más tarde tenía que hacer algo por esa área. Salieron de la casa por la cocina. Sale Fernando primero. Nair es cuando toma el arma de su padre de encima de la nevera. La esconde en la parte de atrás de su cintura. Fernando va manejando. Nair va detrás de él. Le dice que tome la calle General Paz porque tiene menos tráfico. Le pide que se detenga a pocos metros de la casa de su abuela. Mientras Fernando se quita el casco, Nair se baja y se queda del lado izquierdo de él. Nair le dispara por la espalda. Fernando cae boca arriba. Nair se acerca y dispara al pecho de Fernando para asegurarse de que esté muerto. La bala atraviesa los dedos de Fernando, quien al caer tenía la mano sobre el pecho, y la bala se incrusta 5 centímetros en la tierra luego de atravesarle el pecho. Nair se aleja del lugar. Llega a las 5:50 de la mañana y un vecino testifica que había visto a Nair llegar con una sonrisa en la cara. Remontándonos a la actualidad, yo no fui quien mató a Fernando, fue mi padre. En el 2022, Nair le dice a su abogada, Hermida Leyenda, que es importante aclarar que ella había cambiado de abogado, que el asesino era su padre, que junto con el abogado Rebocio, quien fue el abogado original, le indicaron que se declarara culpable, que el papá le había prometido que diría la verdad después de solucionar algunas cosas, y que el fiscal Sergio Rondoni era cómplice. Además, contó que un tío paterno la había violado cuando era chica y que poco antes del crimen los padres la habían obligado a abortar. En una nueva evaluación psicológica convocada por la nueva abogada Hermida Leyenda, el psiquiatra Enrique Stola y la psicóloga Alicia Castro coincidieron en que la joven padece de esquizofrenia de inicio temprano y experimenta alucinaciones auditivas, olfativas, visuales y senestésicas, además de una percepción alterada de la realidad. Stola subrayó que Nair no tuvo la contención médica ni psicológica adecuada y que llegó al juicio en las peores condiciones de salud mental. La madre de Nair, que ya no vivía,
con Galarza y se había mudado a Paraná para estar más cerca de la hija, rompió el silencio, dio por cierta la denuncia de Nair y pidió una orden de protección en contra de su exmarido. Detalles importantísimos de la investigación son que la prueba que detecta el rastro de pólvora en las manos de Nair dio negativo. ¿Cómo pudo ser quien disparó sin rastro de pólvora en sus manos? Para pensar, ¿no? A la madre de Nair y al remisero también le hicieron la prueba de rastros de pólvora. También dieron negativo. Al padre, no. La policía de Entre Ríos confirmó que a esa hora Marcelo estaba trabajando. Por ende, no le hicieron la prueba. El abogado de Nair, el primero, expone que la violencia se dio en un ambiente donde no hay testigos. Hay una carta de septiembre en donde él le pide perdón, o sea, Fernando, una carta que le había escrito a Nair, donde le pedía perdón por la violencia que le había ejercido. Y en octubre hay un mensaje de texto en donde ella saca una foto, que prueba agresión y le pide que se adecúe a lo que le había prometido. En base a esa promesa que él le había hecho. Por lo tanto, los hechos venían en ascenso, los hechos de violencia. Un punto común entre ambas partes sobre el rol de Marcelo Galarza es que los defensores de Pastorizo y de Galarza son claros en sostener que la hipótesis del padre de Nair como asesino no es concluyente, a pesar del testimonio de la detenida. Un hombre llamado Rubén Virué, que es representante legal de Silvia Mantegazza, o sea, de la madre de Fernando, dice que dichas alegaciones fueron una construcción mediática posterior a la condena y que desde el punto de vista de lo que se discutió en la sala de juicio, no hay menor duda de que la autoría corresponde a Nair Galarza. Nair Galarza, que se convirtió en la condenada a cadena perpetua más joven, como dijimos, de la historia penal de Argentina, ha perdido todas las apelaciones presentadas. Y cabe señalar que estuvo presa desde el primer día, a diferencia de muchos acusados de feminicidio. La estrategia de Nair, de presentar a Nair como víctima de violencia de género, que hubiera sido un atenuante, están los agravantes que, como dice la palabra, agravan, la situación del imputado, y está el atenuante que como que pueden suavizar, en palabras del diario, del día a día, pueden suavizar un poco el crimen. Pues el haberse presentado como víctima de violencia de género, que hubiera sido un atenuante, también fracasó. Aunque ella aseveró, contó y habían testigos de que él la insultaba y la golpeaba. Incluso hubo testigos que confirmaron que le habían visto moretones en la entrepierna. Pero por supuesto, aparentemente eran violencias de ambas partes. El tribunal tampoco admitió el acoso, a pesar de que se registraron en el celular de Nair 250 llamadas de Fernando en 2 días. Como hemos hecho en los últimos episodios, me comuniqué con la licenciada Mari Carmen Justiniano y ella me aclaró ciertas dudas que, por ende, al ser un crimen que estaba más alejado aún de Puerto Rico, en las primeras 3 semanas hemos cubierto crímenes que estaban en los Estados Unidos y por nuestra relación con los Estados Unidos, pues podemos familiarizarnos un poquito. Pero que nos toca de un país completamente ajeno a lo que son nuestras leyes y nuestras costumbres, pues yo le pregunté si en Puerto Rico tenía alguna repercusión si se consideraba que uno estaba en una pareja estable, a lo cual ella me dijo que no, que en Puerto Rico existe el concepto de agravante para propósitos de imponer una pena mayor en la sentencia si existen ciertas circunstancias que están establecidas como son las agravantes.
Por ejemplo, que la persona convicta usó un arma de fuego, cometió el delito en contra de una mujer embarazada. El delito fue en contra de un pariente o familiar, independientemente de que pudiera describirse o percibirse la relación que tenían. Mediáticamente yo le pregunto si existen estudios o data que determinen si se utiliza la palabra linche, si se es más agresivo, ¿no?, con una mujer sospechosa de un crimen que a un hombre que sea sospechoso del mismo crimen. Y ella me explica que no existen estudios realizados por los medios de comunicación ni por la rama judicial para determinar si existe un trato desigual en el procesamiento criminal y la pena impuesta por razón de género. Se desconoce si la rama judicial tiene un sistema para el análisis de este tipo de data, para determinar si realmente existe un patrón de desigualdad por motivo de género. Pero, según podemos verificar en noticias publicadas por los medios, se dice de una mujer que fue sentenciada a 15 años de prisión por provocar la muerte de un hombre guiando borracha, mientras que un hombre cumplirá solamente 2 años de cárcel por provocar la muerte de una mujer guiando temerariamente. Y aunque ambos casos fueron por los mismos delitos y fueron ambos a juicio, esto no nos permite concluir con certeza que hay un trato discriminatorio en contra de las mujeres en los procesamientos criminales en la isla, pero sí nos genera una inquietud y un interés en indagar más sobre este asunto. El movimiento Ni Una Más nunca ha buscado posicionar a la mujer como un individuo incapaz de cometer crímenes. El movimiento busca concientizar sobre la violencia sistemática en contra de la mujer. Si no, preguntémonos cuántos feminicidios van en el país de uno en tan solo este 2024 versus cuántos homicidios de hombres a manos de mujer van. Nunca se ha dicho que biológicamente la mujer es incapaz de matar, sino que social y culturalmente existe una programación masculina hacia la violencia, la cual no es igual en la programación que se le da a la mujer. Los motivos que mueven a ambos géneros hacia los homicidios son igualmente, mayormente diferentes. Educarnos y abrir nuestra mente para comprender conceptos y analizar los hechos es imperativo a la hora de abordar temas de construcción social. Equiparar el movimiento Ni Una Más con un Ni Uno Menos nos aleja de comprender socialmente que un hecho aislado no compone una igualdad de condiciones. No olvidemos que el movimiento feminista busca igualdad de derechos y la puesta en práctica socioculturalmente de los mismos y equidad en oportunidades. Que descanse en paz Fernando Pastorizo. Definitivamente nadie debe morir por relaciones violentas, tóxicas y enfermizas. Eso es todo por el momento, criminautas. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Entren a GW5, denle subscribe y like al episodio. Igualmente, les dejo como siempre en la descripción del episodio los enlaces con información adicional para que puedan entrar y observarla. Recuerden que en las redes estamos como El Hilo del Crimen, donde siempre les pondré fotos de los episodios y de qué se hace aquí en GW5. Hasta pronto, criminautas.